Amigo mío, debéis aprender a buscar el secreto del nuevo reino en vuestro corazón y no en las colinas ni en ningún otro sitio. Lo que buscabais ya estaba presente en vuestra alma. Por cierto, sois mis hermanos, no necesitáis ser recibidos por mí, ya estabais en el reino, y debéis estar de buen ánimo. Pero, maestro, muchos hablan de que necesitan un recibimiento, o incluso un bautismo oficial para que Dios nos reciba como hijo de Él. Recordad que son formalismos que embellece de manera más ordenada el nuevo nacimiento del Hijo hacia el Espíritu. ¿A cuál bautismo te podrías recibir? ¿A cuál de las más de las 10 religiones que pretenden hablar sobre mí te refieres para ser bautizado? Curiosamente, todas proclaman tener el verdadero bautismo, o algunas no aceptan los bautizos ajenos ya que no lo hicieron en su propia religión. Y ciertamente todos estos rituales, aunque loables y humanos, no son necesarios. Hermano mío, ya estabas conmigo en el espíritu del reino, aún antes de que otros solicitaran ser recibidos. Antes de que hayan pensado entrar en los caminos del reino en el nuevo nacimiento, ya Dios estaba dentro de vosotros. Incluso antes de la existencia de la civilización humana ya Dios había sembrado la belleza en el universo, por tanto Dios va primero ante cualquier ritual humano. Vosotros, hermanos míos, no tenéis necesidad de solicitar entrada en el reino, habéis estado conmigo en el reino desde el principio. Ante los hombres, es posible que otros tomen precedencia sobre vosotros, necesitando formalismos e iniciaciones para declarar que quieren tener una transformación y eso es totalmente válido, incluso mis discípulos y los discípulos de Yehohanán, Juan el Bautista, hicieron uso del bautismo del agua, incluso yo acepté ese bautismo por agua en el río Jordán. Pero en verdad te digo que en mi corazón y en el corazón de mi Padre en los cielos, yo se os ha contado en los concilios del reino, aún antes de que pensarais en pedírmelo. Recordad la enseñanza del hijo pródigo, la oveja perdida o aquella mujer que buscó con tanto afán su perla perdida hasta que la pudo encontrar e hizo fiesta con sus amigas. Asimismo os digo que, antes se os enseñó que el ser humano debe buscar a Dios, como dijo el profeta Amós, buscadme y viviréis. Pero yo os he revelado, además de buscarlo, que mediante estas enseñanzas por medio de parábolas también el Padre busca de sus hijos, depositando su espíritu desde niños cuando vosotros son apenas unos infantes, cuando inician sus primeras decisiones morales sobre el bien y el mal. Muchos años antes de que realmente se planteen el hecho de entrar a mi reino. ¿Podéis aceptar esta revelación que os doy? Ya Dios hizo una apuesta por ustedes y por sus almas años atrás. Aún así, podríais haber sido vosotros los primeros ante los hombres si no os hubieseis ausentado y distraídos para dedicaros a una tarea bien intencionada, pero impuesta por vosotros mismos, de buscar a aquel que no estaba perdido. Solo aquellos que deseen ser transformados por el Espíritu, descubrirán con asombro que ya Dios los estaba esperando no en las montañas o al otro lado del mar, o en un rincón alejado en el espacio, ya. Estaba en sus almas, buscando que toquéis la puerta, de que preguntes y cuestiones, y le busques. Dios te busca primero, pero la decisión del ser humano de buscarlo, cierra el ciclo para iniciar otro, el nuevo nacimiento espiritual del que os he hablado en cierta ocasión. En el reino venidero, no os preocupéis por lo que nutre vuestra ansiedad. ¿Es que Dios nos va a dar de comer ahora sin nosotros trabajar? ¿Eso quieres decir? No me malinterpretes mi enseñanza. Ya os he dicho. No os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿No sois vosotros de mucho más valor que los animales o las plantas que ni siegan ni hilan? Ni toda la gloria de Salomón se pudo aproximar a la belleza de la naturaleza misma que aparentemente no hacen méritos para ser tan bellas a los ojos humanos, y quien de vosotros de añadir una hora al curso de su vida o una medida más la estatura física. Y por la ropa, ¿acaso aparecerán de la nada todas estas cosas con solo la preocupación? ¿Por qué os preocupáis? Confía, querido amigo,
a eso he venido, a revelar que la confianza es un método para apaciguar los miedos o la ansiedad por el mañana, como ya te he explicado en una conversación anterior sobre hacer la voluntad del Padre. Por tanto, no os preocupéis, diciendo, ¿qué comeremos? O, ¿qué beberemos? O, ¿con qué nos vestiremos? Porque los gentiles y las personas del mundo pasan toda su vida buscando ansiosamente todas estas cosas, ya vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Antes de abrir los labios para pedir, ya Él sabe de primera mano. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. En este canal hemos enfatizado mucho el tema del dinero, la espiritualidad, la educación financiera, porque considero que es muy importante ponerlo sobre la mesa. Por cientos de años se ha creído de que la pobreza, el martirio, la humillación son sinónimos de buena conducta para ganarse el cielo, el reino de Dios. Y esto no es más que simples manipulaciones para mantener a las personas atado de manos sin tener ningún rango de cuestionamiento o incluso cierta libertad más allá de lo que un poder o un dogma quiere para esas personas, para sus adeptos. Ideas como es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. U otra frase como es preferible ser pobre pero honrado que rico con manos injustas. Ese tipo de frases, más el hecho de la consideración de los 7 pecados capitales, donde uno de esos pecados es la avaricia, la mente de manera natural va a hacer conexiones muy exageradas, tanto así que va a ver el tema de la finanza, del dinero o de la riqueza personal como algo sucio y como algo para no ser dignos de Dios y de sus beneficios. Por lo tanto, cuando el creyente ya va formando ciertas ideas respecto al dinero, tomando unas citas bíblicas por aquí y por allá, poco a poco se va a dar cuenta que cada vez que tiene dinero o cada vez que ahorre algo, aunque sea un poquito, tendrá la necesidad de sacar ese dinero de encima, porque mientras más dinero tiene o posee, menos digno será de entrar en el reino. Se sentirá que tiene algo sucio o un objeto o riquezas que más bien genera siempre problemas a causa de referencias familiares, conflictos en su pasado, donde el dinero por una mala administración o por una falta de comunicación afectiva o efectiva simplemente dio como resultado problemas tras problemas y ya se generalizó de que el dinero es el causante principal de los males del mundo. Y si no sanamos esta herida colectiva que tenemos de manera cultural, siempre vamos a sentir que le estaremos fallando a Dios y nos estaremos fallando a nosotros mismos y que estamos siendo injustos para las demás personas. Pero si leemos con atención a la Biblia antes de hacer cualquier tipo de conexión, nos vamos a dar cuenta que en realidad estas escrituras trataban de evitar el amor, la codicia y la avaricia con respecto al dinero, pero no atacaban per se el hecho de adquirir riquezas o tener un crecimiento monetario. Una cosa no tiene que ver con la otra, simplemente de que el exceso de amor al dinero o tener al dinero como el principio y el fin de nuestra vida hará que nuestras decisiones ya no serán tomadas desde nuestros gustos o desde nuestra propia alma o mente, sino que será tomada bajo las subidas y bajadas naturales de lo que conforma la economía. Entonces, nuestros estados de ánimos van a depender de que si tenemos mucho dinero o van a bajar si el dinero ya no es constante en nuestra vida. Y ahí es el inicio de grandes problemas con respecto de perder foco de nuestros proyectos personales. Podemos leer en algunas citas bíblicas, por ejemplo en Proverbios, que dice: el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Este texto claramente indica
de que no está en contra de la riqueza, incluso promueve el hecho de ahorrar. En el segundo texto podemos leer: no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. En un tercer texto bíblico podemos leer: quien ama el dinero, del dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Y claramente, si no tenemos discernimientos de estos textos, siempre cuando vayamos a tener dinero o una economía que va creciendo, simplemente vamos a querer deshacernos de ella, porque vamos a sentir que estamos perdiendo alguna posición especial en el reino que nos prometieron, ya sea desde el judaísmo o ya sea desde el cristianismo. Pero el dinero en realidad no se vuelve un problema cuando tomamos, por ejemplo, alguna clase de educación financiera. Tomamos las riendas de una mejor administración y, sobre todo, tener un proyecto personal, individual o familiar con respecto a dónde vamos a redirigir la energía monetaria a un mejor crecimiento de manera colectiva, impactando a nosotros en nuestra propia transformación e impactando con nuestros proyectos a las demás personas. Básicamente, ganan unos y ganan otros. Esto nos dará un poco de tranquilidad a la hora de abarcar el tema del dinero, puesto que ya no se usa por medios egoístas, de derroche o de un simple capricho de acumulación de dinero para sentirnos bien y tener una sensación de seguridad. Y es una cuestión de compartir e impactar a otras personas, sea del proyecto que tengas en mente. La idea es, si tienes dinero, no sientas que es algo malo, sino más bien redirigir nuestro mindset, nuestro sistema de creencias a algo mucho mejor, donde el dinero pueda tener una mejor cabida en nuestra vida. Y no hay que romantizar la pobreza, ya que en el texto de Mateo indica que bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Pero esta frase se ha prestado para manipulaciones, porque si leemos en el Evangelio de Tomás, claramente en estas citas que te estoy colocando en pantalla, Jesús de Nazaret habla de una riqueza interior y de una pobreza interior. Y si no te conoces a ti mismo, si no te conoces la riqueza interior del cual parte todo lo demás, estarás en una pobreza constantemente. Y esto está en el Evangelio de Tomás. Por lo tanto, esto es una gran complementación a todo este tema que se traduce de manera tan literal y del cual se ha prestado mucho para manipulación y para atar de manos a muchas personas que buscan la espiritualidad, pero en el trayecto tienen problemas a nivel mental, a nivel de creencia con respecto de cómo recibir grandes cantidades de dinero o sumas considerables. Y al faltar una cierta educación financiera, claramente van a querer deshacerse de ellas. Por lo tanto, la riqueza puede que no traiga la felicidad, puesto que la felicidad es un conjunto de cosas que van más allá del dinero. Pero claramente la pobreza no trae la felicidad, sino trae un cúmulo de angustias, del cual no puede ser romantizado como algo para acercarnos a Dios, como un estado de conciencia. En definitiva, debes de sentirte abundante, debes de sentirte que tienes el derecho de recibir mejores cosas para tu vida. La vida conforma entre el ser, en el hacer y en el tener. Una triada bastante interesante donde el dinero no se puede apartar de nuestra vida. El dinero es muy importante y responsabilizarnos de este nos dará una mayor sensación de control de nuestras finanzas. Darnos un tiempo de educación financiera no nos hará menos espirituales, más mundanos, más malos, si nos queremos encargar un poquito más cómo funciona el dinero y cómo redirigir este dinero para mejores cosas. ¿Sabes lo que ocurrirá mañana? Ciertamente no lo sé. Pero maestro, siento que esto atenta profundamente contra la planificación. ¿Acaso estás contra el ahorro? ¿Acaso dices que no debemos ocuparnos en las cosas del mundo y que lo dejemos a un lado y solo nos dediquemos a las cosas de Dios como si no hubiera un mañana? En cierta ocasión incluso hablaste que no hiciéramos ahorro en la tierra donde hay corrupción, sino que guardáramos el tesoro en los cielos donde no se corrompe. Tus palabras realmente me confunden, porque muchos en mi mundo a veces las toman de una manera tal que abandonan todo esfuerzo por crecer a nivel material.
Incluso tus discípulos vendieron todo para estar contigo, ¿acaso debemos hacer lo mismo para ser recibidos en el reino? Venderlo todo como le dijiste alguna vez a un joven rico. Son muchas dudas, maestro, ¿cómo nos puedes orientar al respecto, maestro? En verdad, la respuesta a esa pregunta es extensa y yo con gusto te la daré, pero atento. No quiero que me malinterpreten nuevamente. En verdad te digo, que puedes planificar, no me malinterpreten ahora nuevamente mi mensaje tomado mis palabras para que ahora sean unos flojos despreocupados que ahora Dios les dará todas las cosas sin hacer absolutamente nada. Eso refleja una falta de comprensión de vuestras propias escrituras y de la ley de la Torá. O que ahora atenten contra la propiedad privada de tu prójimo solo porque se preocupó meramente de las cosas del mundo. O jugar así ahora con una providencia ficticia o un destino que condona incluso al pecador, creando seres que no sean dinámicos en la verdad de mi reino. Recordad que yo inicié dos movimientos, el discipulado y el apostolado. Mis apóstoles vendieron todo porque quisieron dedicar su vida entera a la proclamación de mi mensaje, y a estos les pedí máxima fidelidad y confianza, de que Dios os proveería las demás cosas. Recordad aquella otra enseñanza, de que no podéis querer a dos amos, no podéis querer las cosas del mundo y a las cosas del Espíritu por igual. Terminarás consiguiendo uno, pero traicionando al otro. Pero toda esta enseñanza no la deben tomar como si yo os estoy alentando a ir contra el mundo y sus mecanismos de evolución social. El discipulado ciertamente es el segundo movimiento donde, aunque me seguís en mi mensaje y cada día te perfeccionas en el espíritu, podéis llevar, con honradez, tus labores del mundo y todas las preocupaciones que tienes en la pregunta que me hiciste, siendo consciente de que no todo el tiempo vas a estar en las labores del reino o en la administración del mismo para con los demás. Incluso un servicio social puede considerarse a veces un servicio espiritual, porque indirectamente estás apaciguando un alma con angustias de las cosas del mundo, mostrando de que pueden solucionar ese problema, siempre pasajero por el que están pasando y, poco a poco, revelarles que no todo termina en la materia, que pueden buscar de Dios si así lo desean y con el ejemplo de vuestras propias vidas, más que uso de las palabras, es el ejemplo que muestran que va a incentivar al prójimo a preguntar por los caminos de ese Padre por el cual ustedes viven en paz y gozo, teniendo poco o mucho de dinero, teniendo muchos problemas o pocos. Eso reta incluso a la razón del más incrédulo. No todos podéis ser mis apóstoles, pero eso no quiere decir que están mal, o que están apartados de mi reino. Dios está en todos por igual, no da el Espíritu por medida, y ya es decisión de cada hijo en ver cuál es la mejor manera de seguirme y practicar mi enseñanza. Recordad mis palabras muy bien, amigo mío, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Observad esta cita que te acabo de pronunciar, aquellos que ya están trabajando en sus vidas. Aquellos que ya están movilizándose, mi reino no es lugar para flojos. Bástele a cada día sus propios problemas, pero nuevamente tengo que corregir que esto no quiere decir que no pienses por tu cuenta, o hagas esfuerzos para crecer en todos los aspectos de tu vida. En verdad te digo que todas mis declaraciones con respecto al mundo y su proceder, como lo es el dinero y la riqueza, se basaron en tratar de evitar el amor al mundo cuando debes tener primero amor a las cosas espirituales. Si buscas primero al Espíritu, es decir, el reino que yace dentro de ti, las demás cosas van a fluir y crecer, serán por añadiduras, porque precisamente no estás en el afán, como ya os dije, en no pensar en que el único fin de tu existencia es tener dos casas, triplicar tu dinero o grandes posesiones materiales. Os lo he dicho, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes, sino que se trata de su espíritu. Entonces Dios y el dinero van de la mano. Eso para muchos es una blasfemia. Lo que sí he observado es que, los que siguen a Dios, no se enfocan mucho en el dinero, e incluso abandonan ese asunto y al final quedan en serios aprietos económicos de toda índole. Tú hablas de unificación de los dos mundos, ¿quién lo diría?
La sombra sigue a la sustancia, no te preocupes afanosamente del dinero. Trabaja, sí. Ahorra, sí. Invierte, sí. Pero que no se te vaya la vida en todo esto. El mundo es un puente, pasa por el mundo, aprende de él, experimenta, pero no instales una casa en el mundo creyendo que vivirás para siempre. Alimentad ambos estómagos que tienen, el material y el espiritual de igual medida. Ciertamente estás olvidando que las escrituras de Eclesiastés nos muestra que para nada Dios está en contra de la riqueza, recordad la cita. El que ama el dinero jamás se saciará. Qué locura pensar que el dinero produce felicidad. Cuanto más se tiene, más se gasta, hasta el límite de los ingresos. Entonces, ¿qué ventaja da la riqueza, como no sea verla escaparse por entre los dedos? El que trabaja arduamente duerme tranquilo, coma poco o mucho, pero el rico padece de preocupaciones e insomnio. Otro grave problema he observado por doquier, se invierten los ahorros en negocios arriesgados que fracasan y pronto no queda nada para dejar a los hijos. El que especula, pronto se halla en donde empezó, con las manos vacías. Esto, ya lo dijimos, es un grave problema, pues trabajó mucho para nada. Todo se lo lleva el viento. Pasa el resto de su vida ensombrecido, triste, desalentado, frustrado y enojado. ¿Es esto lo que he visto de bueno? Corresponde al ser humano comer bien, beber su buen vaso de vino, aceptar su puesto en la vida y disfrutar de su trabajo sea cual sea su empleo, por el tiempo de vida que el Señor le conceda. Y, naturalmente, está muy bien. Si Dios le ha dado al ser humano riqueza y salud es para que lo disfrute. Gustar de nuestro trabajo y aceptar la suerte que la vida nos deparó, es en verdad un don de Dios. Quien tal haga no tendrá que mirar triste hacia el pasado, pues Dios llenará de gozo su corazón. Por tanto, os digo, preocupaos más bien en todo momento de hacer solamente la voluntad del Padre que está en el cielo. Ese es el gran mensaje. Confiar. Tampoco caigan en el otro extremo de mezclar el tema del dinero con Dios, proclamando abundancia económica a causa de que están encontrando a Dios olvidando el corazón de mi mensaje, que es el Espíritu de Dios que os habita. Pero muchas religiones nos hablan de la abundancia en Dios. De que podemos tener mucho dinero sin problemas y aún así seguir a Dios. Que Dios no nos quiere ver pobres. Y algunas otras iglesias su enseñanza principal es imaginar y atraer abundancia de bienes materiales. Tú hoy, y en conversaciones pasadas, has hablando de otras cosas, más espirituales y sencillas. Otras religiones enseñan implícita o explícitamente a esperar constantemente milagros, que Dios los va a sanar. Haciendo espectáculos de curaciones a grandes masas, o armando un alboroto en sus iglesias porque sienten que la unción del Espíritu Santo está sobre ellos y todo eso le denominan avivamiento. Maestro, veo muchas cosas en cada iglesia y religión que hablan de ti, que no sé realmente en qué creer y terminan alejando a los que quieren saber de tu mensaje. Realmente me entristece que muchas organizaciones en mi nombre no hagan recuerdo de este bello mensaje que os di, en buscar a Dios dentro de sus almas primero e incentivar la conexión con Él para su nuevo nacimiento espiritual. Más bien usan mi evangelio y la Torá, la ley, para buscar constantemente citas para avalar su búsqueda incesante de las cosas del mundo, tener más dinero, posesiones materiales, con la idea de que Dios nos quiere ver abundantes y no pobres. Ciertamente el que se conoce a sí mismo no estará en la pobreza, pero os hablo de una riqueza de alma que precede a cualquier clase de riqueza exterior. Pero eso no quiere decir que ahora el mensaje a compartir sea primero la abundancia económica en Dios olvidando primero la proclamación de la gran verdad de la paternidad de Dios, la hermandad entre los hombres, el nuevo nacimiento espiritual, el servicio a tus hermanos, multiplicar cada vez más sus frutos espirituales y, sobre todo, conectar en comunión con el espíritu interior. Esto debería siempre ir primero que hablar de la abundancia económica en Dios, cosa que ni yo mismo le hice empeño.
No deben ir a buscar al reino para recibir algún milagro. Yo no incentivé ese comportamiento que en sus iglesias tratan de hacer. Es claro que llama más la atención si sus mensajes hablan de dinero o milagros, es claro que eso siempre hará tener más números de seguidores, pero os digo que son ciegos guías de ciego diciendo, Señor, Señor, pero yo no reconozco esa clase de acciones. El mensaje del reino no trata de ser rico o ser pobre, no trata de dinero o el enfoque de querer ser abundantes. Mi mensaje no trata de milagros. Mi reino trata de otras cosas que ya te he adelantado en esta y conversaciones pasadas. ¿Qué te preocupa? Es curioso, tu mensaje no habla de la redención en la cruz. Muchos te escucharían y se preguntarían, ¿es que el sacrificio de la cruz por la redención de los pecados es una mentira? Más que mi muerte en la cruz y todo lo que conllevó a reinterpretar posteriormente, os importante el enfoque del corazón de mi mensaje. Se centraron tanto en mi muerte y en mi persona que perdieron completamente el otro gran mensaje mucho más grande que os traje de salvación, que un Dios habita en ti y te espera a que lo busques en tu propia alma. Yo soy el camino y esa verdad, pero el destino final es mi Padre. ¿Es tan difícil entender eso? ¿No fui claro al respecto? No os dije que no busquen el reino allá o ahí, sino que el reino está entre vosotros y dentro de vosotros y que mis otros mensajeros os anunciaron que vosotros sois templo de Dios viviente. Recordar que al traducir esa enseñanza al latín y demás idiomas, mucho de la parte rica del hebreo se perdió, minimizando los significados. Un texto de Lucas donde Jesús dice, el reino de los cielos está, y en griego pusieron mesos, ustedes. Mesos puede ser traducido dentro o entre. Y Tomás va a decir que Jesús dijo, dentro de ustedes. El reino de los cielos está dentro de cada quien. ¿Cuál sería el cambio fundamental que podría provocar la traducción según el texto de Tomás? No habría iglesia. La misma iglesia significa grupo, significa personas convocadas, congregadas. Porque puede ser igualmente traducido como Tomás traduce, el reino de los cielos está dentro de cada quien. Para el gnosticismo, la experiencia religiosa más bien es una experiencia inmediata que no requiere de la mediación del sacerdote o del obispo. Nosotros tenemos mediaciones para aprender, tenemos mediaciones para relacionarnos con los demás, tenemos mediaciones en el lenguaje, tenemos mediaciones en los modos de comportarnos con los demás. Prescindir de mediaciones es una pretensión que realmente no corresponde a la práctica y a la experiencia humana natural. En este sentido, una mediación social y una mediación institucional es imprescindible, no solo en el ámbito de la fe, sino prácticamente en cualquier ámbito de la vida cultural. Y esto representaba un desafío y una amenaza política muy seria para los obispos cristianos, puesto que su papel como mediadores entre el hombre y el cielo, o entre el hombre y Dios, pues quedaba puesto en entredicho. Ciertamente la palabra que usé para decir entre vosotros, también deben leerlo como dentro de vosotros. Ambos aplican. Pero todo esto se darán cuenta si saben un poco más de hebreo y no solamente quedan conformes con las traducciones que nacen del latín. Todo esto con el tiempo y las traducciones se fueron perdiendo, quedando en la confusión del inicio a muchas religiones y mi mensaje quedando olvidado de a poco. La muerte en mi cruz nos lleva a razones que mejor prefiero conversarlo en otra ocasión. Solo te diré que pocos conocen la historia de cómo fueron escritas mis enseñanzas, o por ejemplo cómo se dio inicio de una nueva religión a mi nombre. Pocos saben del cristianismo primitivo y dan por hecho muchas cosas que yo simplemente no enseñé o alenté. Os incentivo a investigar seriamente sobre estos asuntos, para que no crean todo lo que sus pastores os enseñan como una verdad inamovible. Os digo que de nada sirve aceptar la doctrina del perdón de los pecados si luego vas al reino con la intención que pretenden todas esas organizaciones y religiones que mencionas sobre buscar el reino para tener cosas materiales. Mejor prefiero a una persona humilde que empiece a conectar con el Espíritu de mi Padre, aunque no se bautice, aunque no vaya a una religión, aunque no sepa leer, aunque esté enferma o tenga poca fe.
Prefiero a la oveja más pecadora de todas, si tiene la voluntad de cambiar. Recuerda que busqué tanto al pecador y al samaritano, aquellos rechazados y excluidos que no seguían lo que se suponía que debían seguir según la ley de los grandes sabios y cultos. Les revelé a un Padre cercano a todos por igual, incluso a los niños. Os enseñé decirle Padre, algo que en aquella época era casi un insulto. Por tanto me interesa primero que conecten con su espíritu interior, y lo demás se irá revelando a cada alma. Recuerda que no todas nacen con sistema religioso establecido. Algunas almas nacen en el este, en el oeste, en el norte o en el sur. ¿O acaso Dios solo está para los cristianos? ¿Y qué me dices de los judíos, de los que siguen el Islam, gnósticos, budistas, cabalistas, al santero, al espiritista, al hinduistas y demás movimientos religiosos o filosóficos? ¿Acaso vamos a rechazar al científico y al filósofo solo porque es incrédulo o escéptico, y que lo único que hace es también buscar respuestas así como aquella persona que está en una religión? ¿Acaso los vamos a excluir en el reino por el simple hecho de que no pudieron nacer en tierra cristiana occidental o fueron ausentes de unos padres que no les hablaron de Dios desde niños? Recordar que vine a todos los que el mundo consideró pecadores, ni fui a los justos. El Padre os llamará a todos de forma individual. No es nuestro papel determinar las formas de cómo Dios hará esos llamados espirituales. No juzgues los caminos ajenos, primero quita la paja de tu ojo primero. Mi reino no ha de venir con estruendo y pompa, con fuertes sonidos de trompetas o grandes eventos tal como muchos ministros han hecho en tu mundo. Sino más bien este reino vendrá mediante el gran cambio que forjará mi Padre en vuestro corazón y en el corazón de aquellos que sean llamados a unirse a vosotros en los concilios del reino. Sois ahora mis amigos, confío en vosotros y os amo, pronto seréis mis asociados personales. Sed pacientes, sed tiernos. Sed siempre obedientes a la voluntad del Padre. Preparaos para el llamado del reino. Aunque experimentaréis gran gozo en el servicio de mi Padre, debéis también prepararos para las dificultades, porque os advierto que será solo con mucha tribulación que muchos entrarán en el reino. Pero para los que hayan hallado el reino, su gozo será completo, y serán llamados los benditos de toda la tierra. Pero no abriguéis falsas esperanzas, el mundo se tropezará con mis palabras. Me van a malinterpretar una y otra vez, darán por supuestos muchas cosas, desconociendo el origen de sus propias creencias, solo porque una multitud las cree o una autoridad las cree. Aún vosotros, amigos míos, no percibís plenamente lo que estoy desplegando antes vuestras mentes confusas. No os equivoquéis, trabajaremos para una generación que busca signos, milagros, señales y cosas físicas. Demandarán que haga milagros como prueba de que soy el enviado de mi Padre, y serán lentos en reconocer las credenciales de mi misión en la revelación del amor de mi Padre. Padre mío, doy gracias por estos pequeños que ahora escuchan que, a pesar de sus dudas, ya mismo creen. Para el bien de ellos me he reservado yo para hacer tu voluntad. Que ahora aprendan pues a ser uno, así como tú y yo somos uno. Y así nos quitamos un gran peso de encima con respecto a estas luchas que nos hicieron creer, que nos hicieron dar ciertas angustias en nuestros pasados, pero a causa de enseñanzas tergiversadas de las escrituras. Y esto sencillamente a la religión no le gusta que se dé a conocer esta otra forma de ver la espiritualidad. Mi nombre es Simón Guardia, te invito a este canal de Proyecto Orión y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto.